Vamos a presentar el libro Hojas de mi álbum por la editorial Vida Múltiple, 2024-1903, de José Antonio Román. La presentación estará a cargo de Ricardo Sumalavia y Elton Honoris. Ricardo Sumalavia, doctor en letras por la Universidad de Burdeos, vivió en Corea del Sur y Francia. Fue responsable de la colección Underwood y la colección Orientalia de la Universidad Católica de Lima, donde actualmente es director del Centro de Estudios Orientales. Ha publicado los libros de cuentos Habitaciones, 1993, Retratos Familiares, 2001, los libros de microrelatos Enciclopedia Mínima, 2004, y Enciclopedia Plástica, 2006, y las novelas La Tierra te sea leve, 2008, Mientras huye el cuerpo, 2012, Nosotros somos nosotros, 2017, Historia de un brazo, 2019, y Croak y el nuevo fin del mundo, 2022. Elton Honoris es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es coordinador de la maestría en arte peruano y latinoamericano, profesor universitario e investigador. Últimas publicaciones: Nación Fantasma, Ciencia Ficción en la Novela Peruana, 2024, El pájaro que se transformó en mujer, y Mazuma, La hija del sol, 2022, Teoría e Historia de la Ciencia Ficción, 2018, La racionalidad deshumanizante, el teatro político y la ciencia ficción, 2017, entre otros. Además de rescates como El teatro, espectáculo literario de Phillips. Ha publicado capítulos de libros y artículos de investigación sobre artes visuales, cine, teatro, narrativa gráfica y artes literarias. Les damos el paso. Buenas tardes. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ante todo quiero felicitar por la publicación de este libro que lleva por título Hojas de mi álbum, del autor José Antonio Román, a Elton Honoris. Normalmente en las presentaciones se suele decir pues, que estos libros son sumamente maravillosos, grandiosos, importantísimos, son un antes y después de la literatura peruana, argentina, chilena, etcétera, etcétera. Pero el problema es que como se ha convertido en un lugar común, cuando uno lo quiere decir sinceramente, puede que no me crea, ¿no es cierto? Sin embargo, no quiero exagerar que este libro sí es importante, o sea, es muy valioso, y quiero explicar las razones, y espero que ustedes puedan aproximarse a la lectura de este libro y me puedan dar la razón. Sobre todo en lo que compete a la construcción del canon de la narrativa modernista peruana, que como sabemos es un canon todavía bastante, lamentablemente, endeble, porque falta todavía trabajar, y que por fortuna este libro se convierte pues en una pieza fundamental para poder comprender mejor la escritura, la prosa, la narrativa, la mentalidad modernista, su vertiente decadente en este periodo finisecular del siglo XIX y siglo XX. Hay un gran vacío todavía, por más que este libro es una pieza fundamental, todavía sigue habiendo muchos espacios vacíos que hace falta llenar, porque gran parte de la narrativa modernista peruana se publicó en revistas y periódicos, lo cual era usual en su momento, pero que lamentablemente muchos de esos proyectos narrativos, esos proyectos estéticos, se quedaron dispersos por diferentes razones, como puede ser el caso justamente de José Antonio Román, que hasta antes de esta edición era un autor disperso, uno que otro libro importantes, reediciones, y rara vez, muy rara vez comentado cuando se habla de la narrativa modernista peruana, o si se le mencionaba, formaba parte de una lista de autores. Solía ser así, no había trabajos específicos, serios, como hasta ahora, sobre este autor. Como les digo, porque mucha de esta producción se quedaba en los medios de prensa, los periódicos, las revistas,
porque era lo importante en ese momento. O sea, en realidad era el mejor canal, ¿no? Los libros que se llegaban a publicar, que obedecía a diferentes razones, yo luego en mi conferencia magistral hablaré también al respecto, estas publicaciones de alguna manera era ya prácticamente como para resumir un trabajo ya de años, ediciones que se realizaban incluso 10, 15, 20 años después de las primeras apariciones de estos cuentos en los medios de prensa, donde generaba pues, es interesante porque por un lado había una descontextualización, se aparece recopilado 10, 15 años después, y por otro podía eventualmente ofrecer nuevas lecturas. No siempre fue así. Por eso creo que la recopilación de estos textos, de este libro, Hojas de mi álbum, y sobre todo con un estudio introductorio tan pertinente para comprender la obra de Román, pero no solamente para comprender la obra de Román, sino para poder entender la estética modernista, decadentista de este periodo. Sobre todo porque, si ustedes ven desde el índice, está muy bien organizado, pues primero obviamente tenemos informaciones sobre el autor, que nace en Iquique en 1873, en ese momento territorio peruano, y muere en Barcelona en 1920, digamos en un momento también todavía de efervescencia del modernismo. Y que además este libro, el que tengo aquí en manos, es muy importante dentro de la obra de este autor, pero también hay otros libros importantes aquí que de hecho ha despertado nuevamente mi interés, porque yo también he trabajado, tengo un poco del orientalismo en el modernismo peruano. Claro, he veo aquí los títulos como Sensaciones de Oriente, que además es un título muy usual de las sensaciones, ¿no? Muchos libros se tenían iniciaban así con lo de sensaciones, porque también no tenemos mucha información y muchos trabajos académicos sobre la relación del modernismo con el mundo oriental, el modernismo peruano con el mundo oriental. Faltan también allí trabajos, investigaciones a realizar. Y de alguna manera también aquí este libro de Elton Honoris además de dedicarse a Hojas de mi álbum, como les digo, en la parte introductoria también nos da pues pistas, nos va indicando ciertos derroteros, senderos por los cuales podríamos ir para poder conocer mejor a este autor y lo que pasaba, como digo, en aquel entonces. Otro aspecto importante de este libro, y que sí creo sumamente pertinente, es el que él llama recepción crítica. Sí, es muy importante entender cómo se asumió el modernismo y cómo se asumió la obra particular de cada autor. Yo hablaré más adelante de Clemente Palma, aquí habla de Román. Porque es muy importante, porque en su momento pues el modernismo no era una noción, no era una categoría del todo clara. Estaba en boca de todos, pero nadie necesariamente no se comprendía necesariamente entre sí, ¿no? Cada uno se había construido un imaginario particular del modernismo, lo cual es muy interesante porque esa variedad justamente produjo una multiplicidad de aproximaciones a esta evidente nueva estética, porque había una evidente nueva estética llamada modernismo, pero cada uno iba asumiendo, como digo, desde sus intereses, sus reacciones a lo anterior, o la manera en que asumían lo anterior y lo integraban, en fin, a las distintas modernidades que, como ya se sabe, se produjo en ese periodo, ¿no? No solamente una modernidad, no solamente una escuela, sino algo todavía más allá. Entonces, dedicarle un espacio a la recepción de época y luego a la recepción posterior es muy importante para poder comprender este libro. Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso peruano ha habido muchas confusiones refiriéndose a la parte narrativa del modernismo, porque, por ejemplo, se solía decir que teníamos nosotros un modernismo tardío y que nuestra prosa modernista en realidad surge, aparece ya en la época postmodernista, ¿no? Visto de una manera global latinoamericana.
y yo creo que no es así, y este trabajo también demuestra lo contrario, ¿no? Que ya había una prosa modernista madura para ese momento, con un imaginario bastante complejo, como pudo haberse dado en otras latitudes latinoamericanas. Entonces no fue una producción tardía, lo que pudo ser es una recopilación tardía, ¿no? un trabajo tardío, eso sí, pero la producción estaba allí y había interesantes, valiosos antecedentes. Y libros importantes como Hojas de mi árbol, que es de 1903. Ahora bien, luego pasa a referirse a los rasgos distintivos, estéticos de este libro, ¿no? y detecta en la narrativa de José Antonio Román estos elementos que también pueden ser compartidos con otros de sus congéneres, como podríamos mencionar también a Clemente Palma, Bengolea, Carrillo, etcétera, etcétera. Y hace las distinciones, como digo yo, pertinentes porque estos rasgos estéticos aparecen enmarcados en una necesidad de construcción de la modernidad, ¿no? En un sentido mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más variado. Y por supuesto esta construcción de la modernidad traía aparejada contradicciones, expresiones aparentemente paradójicas, contradictorias, pero que justamente daban prueba de esas exploraciones. La exploración misma era también un rasgo de la modernidad. No estaban necesariamente buscando respuestas categóricas, sino más bien planteamientos. Ahora, que lo que acabo de decir es tan frecuente y ya casi una perogrullada, en ese momento no lo era, definitivamente era parte de esa estética, de esa construcción, de ese nuevo hombre hacia el siglo XX. Y también es muy importante porque el libro destaca la presencia de personajes, tanto masculinos como femeninos, característicos de la prosa de Román y también de cierta narrativa decadentista, como es la imagen también del dandy, del decadente, pero que en el caso latinoamericano, a diferencia del dandy europeo, aquí había una ambigüedad en ese dandy que apostaba por lo decadente y por lo nuevo al mismo tiempo, ¿no? Que incluso estos personajes también tuvieron encarnaciones, como podía ser Abraham Mandelomar, años después, donde él mismo encarnaba un dandy, una imagen también decadente, pero al mismo tiempo suponía nuevos hombres, nuevas miradas, nuevas estéticas. Porque el decadentismo en América Latina, el decadentismo en el Perú, fue más que nada una construcción intelectual, ¿no? Frente al decadentismo europeo, que obedecía a una práctica, a unas conclusiones, a una experiencia vital de un continente, de un espacio efectivamente en decadencia, pero que a su vez quería de esas cenizas reconstruirse. En el caso latinoamericano nos habíamos apropiado de este imaginario decadente, pero lo habíamos trabajado desde una perspectiva estética. Y me parece eso valioso. Y también, así como mencionaba el dandy, acá Elton Honores hace referencia a la femme fatale, a las mujeres fatales. También como un rasgo distintivo, personajes recurrentes, mujeres fatales que podían representar a mujeres muertas, mujeres que han revivido, mujeres enfermas, pero que al mismo tiempo poseían una belleza particular, una nueva belleza, como digo yo, paradójica, nueva belleza desde una estética del horror, pero que al mismo tiempo pues, puede seducir. Y es interesante cómo, mientras leía aquí la introducción y luego lo verificaba, lo encontraba en los cuentos de Román, cómo esta imagen de la femme fatale se traslada también a la ciudad, al espacio, al entorno, que también es otro de los temas que menciona en este libro, en su estudio, Elton Honores, sobre todo cuando hace referencia a la herencia, el subtítulo lleva este nombre, la herencia limeña del vicio y del mal, ¿no? Entender Lima como una femme fatale. Esto es muy interesante
porque creo que eso también nos puede ayudar a entender la poesía peruana posterior, hasta la actualidad. Muchos poetas peruanos, y muchas más poetas hombres que poetas mujeres, han utilizado la imagen de Lima también como una femme fatale, ¿no? como una imagen enferma, una imagen de una prostituta decadente, pero que al mismo tiempo nos atrae, nos seduce, nos engulle. Y creo que de esa manera es pertinente cómo Elton va desarrollando estos tópicos de la prosa román que, como buen investigador, también, como digo, permite pues, conocer todavía a la creación de aquel momento, ¿no? Mencioné la enfermedad, ¿no? Tan importante como elemento estético de aquel momento, y que Román utiliza de una manera magistral, con un lenguaje, es cierto, un lenguaje también alambicado para el gusto contemporáneo, mucho más rápido, mucho más fluido, pero que ubicado en su contexto se entiende claramente pues, que es un lenguaje que está tratando de marcar distancia frente a la prosa romántica. Están tratando de crear nuevas imágenes narrativas. Ya se estaba desarrollando ampliamente desde la poesía, pero se buscaba una prosa, una construcción, un nuevo discurso desde la prosa, y eso no era una tarea fácil. Y por supuesto habrá textos valiosos en ello, como otros no tanto. Y además, interesante, porque en esta prosa de José Antonio Román hay elementos que hoy día llamaríamos pues la práctica de lo híbrido, es decir, de asumir, apropiarse tanto de discursos líricos, poéticos, como también de discursos pseudocientíficos, históricos, periodísticos, etc. Todo amalgamado, tratando de amalgamarlo de una manera especial para generar una estética propia, personal, en el caso de Román, ¿no? Y también, luego de referirme al lenguaje, la importancia de esta, como dije, la enfermedad es lo que va a propiciar la degradación del cuerpo, ¿no? Y la degradación del espacio, la degradación de la ciudad, de la casa, y lo que luego va a propiciar el terror, el miedo, que justamente el miedo se produce ante la fractura de lo real, ante la fractura de la expectativa de lo real. Y es interesante mencionarlo así, creo yo, porque en aquellos años, a finales del 19, principios del 20, el Perú en particular era un país ya quebrado, o sea, nuestra realidad ya estaba quebrada, ¿no? Luego de la experiencia bélica en la Guerra del Pacífico, éramos un país que necesitaba reconstruirse. En ese sentido sí estábamos en ruinas, pero no por la decadencia, sino por las causas que conlleva toda guerra, y sobre todo cuando ha sido el perdedor, implica, como les digo, pues, ese intento de reconstrucción. Por lo tanto, esa idea de la modernidad, esa idea de construcción, de la reconstrucción nacional, iba todo aparejado. De tal manera que estos cuentos de José Antonio Román, como bien apunta Elton, tiene un gran desarrollo con toda esa estética fantástica, decadente, pero que no es ajena a la problemática peruana, no es ajena a los aspectos sociales que se vivían en aquel entonces, ¿no? Periodos bastante críticos en la construcción, reconstrucción de nuestra nación. Cada cuento, como La Valquiria, En el Nilo, La Piedad Divina, El Beso de Elvira, El Sueño de Absintio, El Tonel de Whisky, etcétera, etcétera, cuentos todos ellos que tienen, ya desde los títulos vemos que están los tópicos de la narrativa modernista, ¿no? Las menciones a la señora Marionette, a las marionetas, a arlequines, ¿no? Repito, títulos bastante frecuentes, adjetivaciones también frecuentes, el título de Alabastrina, las referencias asiáticas. Es muy interesante también como hay un título aquí de un cuento de La Linterna Japonesa. Recordemos que justamente este año estamos conmemorando los 175 años de la migración china y los 120 años de la migración japonesa, los 125 años de la migración japonesa. Por lo tanto, en estos años
de finales del 19 y principios del 20, en el caso peruano, con estos temas vinculados con Asia, con Oriente, había también un doble discurso. Había una mención, que es la que aparece también en este cuento, como en los estudios de Roma, sus crónicas, sobre lo asiático, sobre lo oriental. Primero como una experiencia vital, el asiático aquí en Lima, y que luego se va a integrar a nuestra cultura. La cultura peruana ahora se debe, entre tantas cosas, a la influencia china, japonesa, africana, indígena, española, etc. Pero al mismo tiempo una idealización del Oriente. Entonces es interesante cómo, por un lado, hay esta idealización, esta romantización de los espacios orientales, de las chinerías, de las japonerías, pero al mismo tiempo, incluso cuando se habla de la enfermedad, del ocio, del juego, de la decadencia, también está vinculado, se vincula en los relatos peruanos a los chinos, sobre todo, ¿no? Y lo vemos también en relatos modernistas de Román, de Clemente Palma, relatos modernistas de César Vallejo también. Entonces es muy pertinente que Elton Honoris pues ponga en contexto este libro y nos siga ampliando pues estas lecturas, que además el libro todavía ya es valioso en sí, pero todavía nos agrega un pequeño espacio de documentos, una carta que le envía a Rubén Darío, ¿no? A quien no conocía, y lo dice al principio, ¿no? Algo así, usted no me conoce, pero comienzo esta misiva implorando su indulgencia por atreverme a escribirle sin conocerle, pero al mismo tiempo advierto a usted que repare que literatos de su gusto son para nosotros cariñosos amigos que con sus elegantísimas y sabrosa prosa alegran en noches infernales los ocios del hogar, ¿no? Era muy frecuente el atreverse a escribir estas cartas, como imagino que ahora pues alguien puede mandar un mensaje por Messenger, ¿no? Por Instagram, por Facebook, a sus escritores admirados. Otra cosa es que le respondan, ¿no? Pasaba antes, pasa ahora también. Y luego textos vinculados a cuando él muere, en 1920, que es bastante interesante, porque es lo que suele pasar también en toda tradición literaria, en todo contexto, cuando se espera que un gran autor muera para recién tratar de valorarlo. Y justamente suele ser un momento de mucha confusión, porque se empieza a exalzar de manera descontrolada, se pierde objetividad y una verdadera, una justa, digamos, lectura de la obra de ese autor fenecido desaparece, se pierde, no se da, ¿no? Pero al menos aquí Elton Honoris ha agregado dos de esos textos, creo yo, importantes para poder conocer un poco más de la obra de José Antonio Román. Yo tuve la oportunidad además de trabajar con uno de sus descendientes, diplomático y también especialista en temas de Japón, ¿no? Que me contaba que era justamente por su, vendría a ser su tío abuelo, tío bisabuelo, ¿no? Entonces José Antonio Román ha dejado de herencias literarias, pero también el gusto por el culto por las japonerías. Entonces, como digo, entonces, para ir terminando, creo que Hojas de mi álbum es un libro fundamental. Veo aquí, sí, espero que esto cambie en algún momento, que es un tiraje pequeño, ¿no? Yo entiendo por el contexto, lamentablemente a veces no se puede tener un mayor tiraje, pero creo que este libro sí merece que tenga luego una segunda edición y otras más, y que pueda tener un coloquio, un congreso, porque este libro merece ser estudiado, leído, apreciado, disfrutado, pero también estudiado, que nos va a permitir conocer esta obra y, por supuesto, siempre conocernos a nosotros. Muchísimas gracias, Elton, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, realmente estoy emocionado por la presentación del libro, por las palabras de Ricardo Sumalavia, quien admiro su trabajo tanto en el campo académico como en el campo de la ficción. Así que voy a tratar de ser breve, como siempre, voy a tratar de ser un poquito ordenado en el desorden, ¿no? Creo que esta situación me hace recordar cuando hace unos años publicamos un libro de Luis Enrique Moreno Tellesen,
o sea, es otro autor, digamos, olvidado, pero ese sí cumple con lo que tú mencionabas, porque ese, digamos, Román sí publicó el libro, ¿no? Pero Moreno Tellesen solamente publicó en prensa y dejó un libro que incluso se publicó el prólogo de Clemente Palma en el diario La Crónica, pero el libro finalmente nunca se llegó a editar. Entonces estaba el prólogo de un libro que no existía y el libro, bueno, desapareció. Y cuando tuvimos la oportunidad de, tuve la oportunidad de reconstruir ese libro de alguna manera que nunca se había publicado, pasó algo curioso porque en los tarecos habían puesto Moreno Tellesen, ¿no? Como si el autor estuviera presente, pero nunca, ya se había muerto, ¿no? Y aquí la mesa me parece un poco rara, ¿no? Porque, digamos, acá hay un espacio, si bien no está el nombre, pero creo que Román está acá, ¿no? O sea, pues veo Román está acá, ¿no? Creo que quería empezar por esa anécdota, ¿no? Y después me puse a pensar, mientras estabas hablando, Ricardo, decía, bueno, parece que me estoy convirtiendo en una especie de exhumador de cadáveres, ¿no? Conectando con la ponencia anterior, o sea, porque decir, el estudio, ¿no? En el día de hoy de autores, digamos, que publicaron hace más de 100 años, es una cosa media, pues, de sepulturero, ¿no? Digamos, usando una palabra feliz, un adjetivo feliz de nuestro amigo Gonzalo Portals, ¿no? Que también nos abandonó, bueno, el año pasado, ¿no? Entonces, hay algo de eso, ¿no? En la crítica, o sea, cuando uno revisa autores, sobre todo aparentemente alejados, ¿no? De nuestra temporalidad, pero que nos siguen diciendo cosas, ¿no? O sea, digamos que Román tiene elementos, bueno, si bien, como ya lo ha presentado de manera lúcida Ricardo, toda esta complejidad del modernismo, creo que ese es Román también, en forma de tren. creo que Román, esa crítica que hace a Lima, ¿no? Y a la ciudad, creo que sigue siendo muy actual y muy vigente, ¿no? Y curiosamente, en las pocas reseñas que salen sobre el libro, comentarios, la crítica es bastante negativa y en ningún momento se fijan en la crítica que está haciendo Román justamente a la propia ciudad y al propio país, si se quiere, ¿no? Entonces, esa parte me parece fundamental. Bien, otro aspecto que mencionó Ricardo, bueno, que tiene que ver con la edición, tiene que ver con el tiraje. Bueno, yo primero quiero agradecer a la editorial Vida Múltiple, que es una editorial que está conformada por egresados de la Universidad de San Marcos, de la Escuela de Literatura. Algunos, no sé si tuvieron la buena o mala fortuna de ser mis alumnos, pero bueno, tuvieron una clase conmigo. Entonces, ellos ya han, digamos, desarrollado sus propios proyectos, ¿no? Y es complicado hasta cierto punto emprender, digamos, un tipo de reedición de un libro, ¿no? Por el tiempo que uno invierte, ¿no? El tema, digamos, de los costos, etc., ¿no? Y también me pregunto, ¿no? Si es que hay un público, ¿no? para leer textos de hace más de 100 años, porque vivimos una época que parece que le prestamos más atención, ¿no? A lo que se publicó ayer, ¿no? O sea, a lo más inmediato. Entonces, no se construye todavía una historia de literatura peruana mucho más clara, ¿no? Y coincido también con lo que decía respecto de que este libro, claro, muchas veces en las presentaciones se menciona que este es un libro, digamos, fundamental, importante, ¿no? No quisiera redundar en ese tipo de adjetivación. El libro de Román se publicó en España en 1903, nunca volvió a tener una reedición ninguno de sus libros. O sea, ninguno de sus libros que publicó en España, ¿no? Al final de su vida, bueno, los últimos años los pasó allá, y ninguno de sus libros se llegó a editar, incluso cotejando fechas, ¿no? Que fue una parte bien interesante, ¿no? De ver catálogos de la época, catálogos bibliográficos, ¿no? Para más o menos fechar de manera más exacta el año de los libros, porque también eso no estaba muy claro, ¿no? Entonces acá hago una aplicación sobre ello.
Y creo que este libro es un libro importante para la tradición peruana y latinoamericana dentro del modernismo, ¿no? Y muchas veces se menciona que le antecede a Clemente Palma, ¿no? El libro que se considera, digamos, como el primer libro de cuentos, que también está por un costado de Lerner, ¿no? Entonces eso, hay varias personas que se pugnan por ser quién fue el primer libro, digamos, de cuentos, ¿no? Pero el texto de Román, o el libro de Román como conjunto, es un libro que funciona bastante bien, y yo creo que a falta de editores en ese momento, Román tuvo que hacer su propia selección. O sea, porque Román tiene mucha obra dispersa en prensa, y entonces Román, bueno, elige lo que él considera que es, digamos, lo más importante, ¿no? Y creo que en la casi totalidad, digamos, que funciona muy bien esa selección. Ya Ricardo ha mencionado ¿no? toda esa complejidad, el tipo de personajes, el tipo de representación de la ciudad, ¿no? La relación con la modernidad, etc., ¿no? Así que bueno, yo solamente quiero agradecer nuevamente a Vida Múltiple, a Cristian Cachay, a Mabel Blanco, que se encuentran, bueno, Mabel se encuentra acá en la sala, a todos los miembros de Vida Múltiple, también a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por el auspicio institucional para esta edición. Ojalá que, como decías, Ricardo, bueno, la edición, bueno, esta pequeña edición se agote y se pueda, bueno, reimprimir, porque en realidad la idea es sobre todo de difundir y estar dentro de un trabajo como más académico, ¿no? Entonces eso también habría que considerar. Bueno, agradecerles nuevamente, ¿no? Por estar aquí, y creo que con eso sería todo, y muchas gracias. Muchas gracias por estar.